Ya está grabándose. Bueno, vamos a repetir entonces un poco para que quede en la grabación. Habíamos visto que uno muchas veces tiene una nube de puntos y quiere asignarle una función que la reproduzca, pero como vimos en el caso de Excel, que uno le pone tras ajustar ajustar una línea a los datos y nos ofrece varias opciones, líneas rectas, líneas curvas, y las curvas pueden ser polinómicas, pueden ser potencia, puede ser exponencial. Entonces, ¿en base a qué criterio uno decide una sobre otra? Porque a lo mejor varias se ven muy ajustadas, pero obviamente tenemos que tener un modelo. Y muchas veces el criterio que usamos es que aunque el ajuste no sea muy bueno, la tradición en biología es usar un modelo determinado. Génesis, apaga el micrófono, por favor. Ya. Ok, entonces hoy vamos a ver un caso se llama el criterio de información de Akaike, que nos permite usar, es uno de los criterios que podríamos usar, ¿no? Vamos a ver cómo se calcula, es relativamente simple, pero hay otras maneras. Ya creo que lo habíamos discutido en clase anteriormente, que si yo tengo la suma de cuadrados, es un indicador de cuán pegados están los puntos a la curva que los describe. Una curva que tenga la mayoría de los puntos muy cerca de la curva, obviamente tiene una suma de cuadrados muy pequeña. Una curva que tiene los puntos más alejados, pues me revela que el modelo no es muy bueno y la suma de cuadrados es muy alta. Entonces, vamos hoy a ver cómo se aplica el criterio de información de Akaike y lo vamos a usar como un ejemplo en base a la curvina de Roca. ¿Conocen la curvina de Roca? ¿La han comido alguna vez? Adrián, ¿has comido curvina de Roca? Creo que sí, en algún momento. Antes, cuando se podía salir. Cuando se podía salir, pero bueno, uno puede salir a la playita mía y comprarla. Stephanie, ¿la sabes preparar? No. Nunca has preparado la curvina de Roca. Mi mamá era apasionada de las curvinas de Roca, solo que en Venezuela las que venden son muy pequeñas, tienen apenas tendrán unos 30 centímetros si acaso, ¿no? Son de la familia Ophidiidae, son unos animales con una columna vertebral muy particular, porque a diferencia de la mayoría de los peces que tienen la columna vertebral plana, o sea, uno ve el espinazo del pez, es plano, en el caso de la curvina de Roca es así, tiene una parte plana y una parte vertical, así que sería así, ¿no? Así. Tiene un par de lomos, una carne sumamente blanca, muy sabrosa. Realmente es uno de los pescados más sabrosos que hay y ocurre que dos de mis tesistas trabajaron en esa especie. Iba a haber un tercero, pero no se pudo trabajar normalmente los tesistas se dividen las especies en 3 temas. A veces hay 4 temas. Uno es cómo crece el animal y cómo se estima la edad usando los otolitos. Otro, qué come el animal y cómo cambia la dieta a medida que crece. Los juveniles, separamos juveniles de adultos y evaluamos el contenido estomacal de estos organismos, ¿no? Y hacemos una superposición de dietas entre machos y hembras, juveniles y adultos. Y el tercer tema es cuándo se reproducen los animales. Para eso hacemos estudios de gónadas durante la época de invierno y la época de verano, es decir, la época seca y la época lluviosa. Ideal que se haga durante todo un año, pero como las tesis duran 6 meses, necesitamos 2 tesistas que hagan la secuencia completa. A veces el mismo tesista se queda trabajando todo el año y saca su publicación como Dios manda, porque en las revistas no nos van a aceptar que publiquemos datos sobre desarrollo gonadal
parciales, o sea, de enero a julio. Tenemos que tener de enero a diciembre para que se haya reflejado realmente el comportamiento reproductivo de la especie. Entonces, en este caso de la curvina de roca, los estudiantes trabajaron uno con la dieta, otro con la reproducción, pero no se pudo trabajar con los otolitos porque, a diferencia de los otolitos de la mayoría de las especies que hemos trabajado, que son muy finitos, son como unas laminitas de carbonato de calcio, uno las pone bajo el microscopio con una luz por debajo y se ven los anillos de crecimiento. Entonces uno puede estimar cuál es la edad del pez y, conociendo la edad, uno puede ver cómo crece, porque tenemos animales más viejos, más jóvenes, tenemos las tallas y podemos estimar entonces qué talla va a tener a tal edad, ¿no? En promedio. Pero los otolitos de la curvina de roca son como piedras y hacía falta cortarlo y para eso se usa una cuchilla de diamante, que es un anillo, una lámina de cobre con bordes de diamante, que se monta sobre una cuchilla y se pasa el otolito y lo corta finito. O sea, hace como una especie de bistec. Corta uno, luego corta el otro y nos queda entonces una lámina del otolito. Pongamos la piedra, pongo la piedra y corto dos trocitos finitos para poderlo poner a la luz y que la luz nos refleje los anillos de crecimiento. Bueno, eso no se pudo hacer porque la cuchilla que tenemos en la facultad, tenemos la máquina, pero la cuchilla cuesta $800 y no nos dieron el dinero para comprarla. La que tenemos está muy dañada, muy curva y no serviría. Entonces, total que no se pudo hacer la tesis con la edad de crecimiento de la curvina de roca, pero con las otras sí salieron bastante bien y estamos por sacar la publicación, pues los datos salieron muy bonitos. Bueno, entonces la curvina de roca vamos a trabajar con los datos de mistecistas y vamos entonces sin más demora, vamos a compartirlo con ustedes. Bien, entonces aquí tenemos, vamos a... Bueno, los datos están a la izquierda, pero vamos a ver la figura, que es la que nos interesa, para no perder más tiempo. Ok, vemos la figura, tiene el animal tiene un peso, llega a 14 kilos, sin nada despreciable, y la longitud 1,15 centímetros, 110, casi 115 centímetros. Es un animal que es bastante grande. Los que compraba mi mamá en Venezuela eran animales que no llegaban a 40 centímetros, pero claro, es otra especie, ¿no? En este caso, las curvinas de roca que tenemos en Ecuador, que son la Brótula carcae y la Brótula carcae orwelli, una es rosadita y la otra es gris, viven entre rocas, por eso se llama curvina de roca, se pesca con anzuelo, ya que no puede usar redes porque entre las rocas la red se rompería, ¿no? Y sale bastante, la desembarcan en Jaramijó. Los mistecistas, para poder separar los sexos, tenían que abrir los animales y ver la gónada. Pero los pescadores tienen un truco que les permite saber qué especie es, qué sexo es, y sin embargo mistecistas no lo aprendieron y por supuesto yo tampoco. Pero sabemos que hay una característica, hay que cosa de conversar con los pescadores, porque es un caso reportable. De hecho, para cuando vayamos a publicar la tesis, ojalá que lo podamos reportar, cómo diferenciar morfológicamente el macho de la hembra, sin abrirlo. El dorado es una de las pocas especies que ustedes pueden separar macho de hembra, porque el dorado tiene una frente muy pronunciada y la hembra una cabeza mucho más, ¿cómo diríamos? ¿Cómo la escribirías, Anthony? La cabeza de la hembra. Empinada, ¿no? ¿Ah? Más ovalada, una cabeza ovalada, mientras que el macho la tiene más cuadrada. La cabeza del macho del dorado y compara con la cabeza de la hembra del dorado. Entonces, ahí no hace falta abrir el animal, tú sabes qué sexo es, inclusive desde que son juveniles. Pero en la curvina de roca, los mistecistas nunca aprendieron a cómo diferenciarlo, pero los pescadores sí. Así que bueno, quedó esa tarea por delante para ir a verificar cómo distinguir una curvina macho de una hembra. Bien, entonces tenemos esa nube de puntos y vamos a borrar
Voy a borrar la línea de tendencia que tiene para pasar a usar Bienvenida, Fátima. Hola, hola. Ok, la borré. Entonces ahora vamos a ponérsela, pero lo hago con ustedes y vamos, si es que me deja ampliar. Ok, entonces yo le digo botón de la derecha y me va a preguntar agregar línea de tendencia. Le digo agregar línea de tendencia y me va a mostrar entonces, eh, le voy a pedir primero la exponencial. Eh, si yo le pido la ecuación, me la va a poner y me dice que el R cuadrado es 0,9635. Eh, yo la tengo aquí anotada ya, porque esto lo hicimos el año pasado. Entonces el Y es igual, la ecuación es 97,982 por E a la 0,0466 multiplicado por X, que es la talla, ¿no? Esta es la relación longitud-peso. Ok, entonces borro esta. Ya se va a borrar. Cuando borra la ecuación, se me borra todo, ¿no? Entonces ahora vuelvo otra vez a agregar línea de tendencia y voy a ver cómo luce la otra. Ah, no me quiere aceptar. A ver, me paro encima de los puntos y le digo botón de la derecha y agregar línea de tendencia. Entonces ya copié la exponencial. La lineal, evidentemente no. La vamos a poner de todas maneras para que vean. Pido esta regresión y me da 902. Vamos a ponerlo entonces aquí, lineal. Entonces tengo la ecuación y igual 164,8 multiplicado por la longitud menos 8207,8. Y esto está en gramos, ¿no? Ok, vamos a ponerlo con negrita. Ok, y el R cuadrado, que es no es R cuadrado mayúscula, es R cuadrado minúscula, pero la máquina lo pone así, pero no está correcto. Este es R minúscula, que es el coeficiente de determinación, o la suma de cuadrados, el porcentaje de la varianza explicada por el modelo. Y el R cuadrado es 0,902. Ok, entonces, evidentemente, fíjense en los R cuadrados, el primero 9,6, el segundo 9,65, el primero 9,635, el cuarto 0,97 y el último 0,902. Obviamente nos explica, ¿no? La recta nos explica cómo cambian las tallas, los pesos con las tallas, pero no muy bueno porque los animales muy pequeños se me desvían mucho de la curva y los animales muy grandes también. Pero yo les decía que en cierto momento de la vida de los animales, ellos crecen linealmente, como en efecto parece que los animales entre 60 y 100 centímetros crecen de una manera lineal. Entonces borro la lineal, le vuelvo a decir, agregar línea de tendencia, y me busco entonces logarítmica. Bueno, logarítmica bastante mal, ¿no? Pero
igual vamos a ponerla, vamos a pedirle que la ecuación es, el peso es igual a 11,42, no lo puedo ver bien. Amplío para poderlo leer con precisión y me da, sí, 11.423. 11.423 multiplicado por el logaritmo neperiano de x, que es la longitud, menos, imagínense ustedes, 44.921, qué disparate, ¿no? Y el r cuadrado igual 0,8396. Evidentemente es el peor de todos, ¿no? Entonces, bueno, lo borro y se me borra todo. ¿Y qué me quedó? Me quedó la más común, que es justamente la potencia, ¿no? Agrega línea de tendencia. Entonces tenemos entonces teníamos, broma, vale, no me deja trabajar. Ahora borré todo. Entonces teníamos lineal, logarítmica, polinómica. Polinómica no luce nada mal, ¿verdad? ¿Qué opinan? Pero la ecuación de la polinómica, miren aquí, es 2,62 por la talla al cuadrado más 227 por la talla más 5769. Y bueno, realmente es bastante buena, ¿no? Luce muy bien. Luego, me falta una, agrega línea de tendencia, y me falta la potencia. La potencia también luce muy bien y la tenemos aquí 0,0017 por x a la 3,359. Finalmente la media móvil, no es que esté mal, pero la curva es ella va haciendo zigzag entre los puntos y no luce bien. Entonces nos quedamos con estos modelos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 modelos para representar los puntos de nuestra población de Curvina de Roca. Entonces, tenemos dos modelos bastante buenos. Bueno, tres modelos, que tenemos el potencia 0,97, polinómica 0,965 y apartar esto aquí, exponencial 0,96. Es decir, estos tres evidentemente son muy cercanos y la lineal y la logarítmica pues tienen unos R cuadrados mucho más pequeños, ¿no? Entonces, basado en este criterio, nos quedaríamos con cualquiera de los tres, exponencial, polinómica o potencia. Pero fíjense, el modelo exponencial tiene un parámetro, la x, la longitud. El modelo polinomio tiene dos parámetros, la x al cuadrado y la x. O sea, aunque el parámetro es la longitud, pero lo estamos usando de dos maneras distintas. Y finalmente, el modelo potencial tiene un solo parámetro.
el modelo lineal uno solo y el modelo logarítmico tiene uno solo. Entonces, dado un conjunto de puntos, uno debería pesar dos cosas. La dispersión de los puntos alrededor del modelo, que se llama la suma de cuadrados, y el número de parámetros que usa. Cuanto más parámetros usemos, más complicado se hace el modelo, mayor número de mediciones tenemos que hacer, pero mejor ajuste. Entonces, tenemos, por una parte, pocos parámetros y mal ajuste, muchos parámetros, buen ajuste, pero deberíamos de alguna manera pesar estas dos cosas, la suma de cuadrados y el número de parámetros que usemos. Entonces, eso es lo que hace el criterio de información de Akaike, que lo vamos a ver enseguida. Entonces, ¿cómo estimamos nosotros la suma de cuadrados? Entonces, para eso tenemos la talla total, el peso total y el peso estimado por el modelo. En este caso, el modelo exponencial. Luego tenemos a la derecha el peso estimado por el modelo polinómico, peso estimado por el modelo potencia y el peso real, ¿no? Porque a fin de cuentas lo que estamos estimando en base a la talla, que es la variable supuesta en independiente, yo tengo el peso total. Entonces, ¿cómo estimo yo la suma de cuadrados? Pues resto el peso estimado con respecto al peso observado, que es el total, 496. Fíjese que me da distinto, ¿no? Un modelo me da 700, otro me da 848, otro me da 497. Si yo agregara, vamos a agregar entonces los dos modelos que acabamos de incorporar. Ok, entonces aquí le voy a cambiar de color y lo voy a poner un color verde y este le voy a colocar un color gris. Ok, entonces este es peso estimado, modelo lineal, y esto es peso estimado, modelo logarítmico. ¿Cómo pongo el peso estimado acá? Bueno, yo tengo la ecuación que me dice que el modelo lineal es 164,8 igual 164,8 multiplicado por la X. ¿Cuál es la X? Esta, 42,4 menos 8.207,8. Aquí me da un disparate. Voy a recalcular el modelo lineal porque no me gusta lo que me está dando. Ah, claro. El problema es que los números muy pequeños y muy grandes se desvían mucho del modelo y me da un disparate. Entonces, por eso es que me está dando este valor. Entonces me da 1200. Sí. Y el modelo logarítmico era 11,423 igual 11,423 multiplicado por el logaritmo neperiano de la talla. ¿Qué más tenía? Menos 4,4921.
menos 44921 y me da pues bastante mal, ¿no? Bien, entonces ahora yo entonces tengo suma de cuadrados del modelo lineal y suma de cuadrados del modelo logarítmico. Entonces, la suma de cuadrados siempre son el valor observado menos el esperado elevado al cuadrado. Entonces, igual valor observado menos el valor esperado, que es este, elevado al cuadrado, y el otro será igual valor observado menos el valor esperado elevado al cuadrado. ¿Dónde cometí el error? Entonces ahora la marco y le doy que lo calcule a todo lo largo y me da, entonces ahora tengo son 152 animales, esto me lo voy a llevar ok, entonces tengo modelo lineal, modelo logarítmico y tengo que esto es la suma y2 y 153, esto será igual suma z2 a la z153 y esto será igual suma de AA2 a la AA153. Y para poderlo leer bien, porque me están dando unos valores muy grandes, lo expreso aquí. Entonces me da 110 millones, 181 millones. ¿Cuántos parámetros tiene este modelo? Tiene 2 y este tiene 2. O sea, la longitud y el peso, ¿no? Profe, ¿por qué ahí pone el 2 y el 3? Porque este tiene 3. El modelo polinómico tiene 3 parámetros. Tiene, vamos a verlo, tiene la longitud elevada al cuadrado, la longitud elevada elevada a 1 y el término independiente. Entonces tenemos tres a eso parámetros se aquí. refería. Y aquí tenemos pues 2. Ya va un segundito que no lo quiero confundir, necesito aclarar algo. Yo no sé si en su casa hace un calor, aquí en mi casa es un calor de miedo.
Ojalá tuviéramos aire acondicionado.
Vamos a seguir. Entonces ya tenemos lo que estaba buscando es cómo contar parámetros. Los modelos que tenemos acá, los parámetros que vamos a contar no es la Y. Vamos, ya va, déjame poner los modelos. Ok, entonces la Y no la contamos porque la Y es la variable dependiente. La que vamos a contar aquí es la variable independiente. Entonces tenemos el parámetro A, este modelo es Y igual a multiplicado por E elevado a la B por X. Entonces, donde B ustedes saben que EXP es B, es E, ¿no? Ok, entonces, ¿cuántos parámetros estamos midiendo acá? Tenemos dos, A y B. En este caso, ¿cuántos parámetros tenemos? 2627, 227 y 5769. Tenemos 3. En este tenemos 2, en este tenemos 2 y en este tenemos igualmente 2. ¿Esa parte se entendió? Los parámetros que estamos midiendo. No, ¿la puede repetir? Vamos a ver cuántas constantes tenemos, para llamarlo de alguna manera, las constantes en un modelo. El modelo está basado en el peso en función de la longitud. La longitud es X, el peso es Y. Entonces, ¿cuántos parámetros estamos estimando? La A, que es 97,982, y la B, que es 0,0466. Entonces, son dos parámetros que estamos estimando. ¿Esa parte se entendió? Sí, ahora sí. Casi por definición, o sea, ¿cuántos parámetros estimamos? Dos, A y B. En el caso de la polinómica, estimamos A, B y C. A es 2,6273, B 227,46 y C 5769,7. En el potencial, estimamos igualmente 2, A que es 0,0017 y B 3,359. En el lineal, igualmente 2, 164,8 y 8207,8. ¿Está claro esa parte? Señores, casi por definición. O sea, Ahora sí. número de constantes que vamos a estimar, esos son los parámetros que vamos a estimar. ¿Ok? Entonces, esto se coloca aquí. Número de parámetros 2, 3, 2, 2, 2. Ok, y n es el número de puntos que son 152 peces que fueron medidos. Ok, ahora, ¿cómo aplicamos el criterio de Akaike? ¿Cuál es la fórmula que propuso Akaike? Akaike propuso la siguiente fórmula, que es 2 multiplicado por K, que es el número de parámetros, K, aquí lo tienen, K, número de parámetros, más N, que es el número de puntos, 152, multiplicado por el logaritmo de la suma de cuadrados del modelo. La suma de cuadrados, ya saben lo que es, la diferencia entre el valor observado y el valor esperado elevado al cuadrado. Y le vamos a aplicar un logaritmo neperiano, o sea, la vamos a bajar bastante. Entonces, escogeríamos cuál modelo, el que nos dé un valor más alto de Akaike o más bajo de Akaike. Vean la fórmula. ¿Cuál sería un modelo malo? Cuanto más malo es el modelo, ¿qué me va a subir? ¿El número de parámetros? ¿O la suma del cuadrado? Repito, vean el modelo. A y C es el criterio de información de Akaike. En inglés, Akaike Information Criteria es igual a 2 por el número de parámetros, más el número de puntos multiplicado por el logaritmo neperiano de la suma de cuadrados. Si los puntos están muy dispersos, ¿la suma de cuadrados sube o baja? La suma de cuadrado. La suma de cuadrado, profe.
Claro, pero si los números están muy dispersos con respecto a la Es más grande. Si están más dispersos, es más grande la diferencia. por lo tanto, Y por lo tanto, el modelo entonces, ¿cuál entre los criterios que vamos a escoger, vamos a calcularlo, lo que me falta, ¿no? Tengo, esto es igual a 2 multiplicado por el número de parámetros más más n, que es 152, multiplicado por el logaritmo neperiano de la suma de cuadrado. Ok, y finalmente el último modelo igual 2 por el número de parámetros 2 más 152 multiplicado por el logaritmo neperiano de la suma de cuadrados. Ok, entonces ahora tengo 5 modelos y tengo 5 acaiques. ¿Cuál es el menor? 2663 es menor que todos los demás. Entonces nos quedaríamos con el modelo polinómico, que es el que nos dio el mejor ajuste. Cuando los datos, fíjense que a pesar de que tengo más parámetros, lo cual me aumentaría el criterio de Akaike, pero ¿qué es lo que tiene menos en la suma de cuadrados? Es la suma, justamente, ¿cuál es el que tiene menor suma de cuadrados? El modelo polinómico. Entonces, el criterio de Akaike me penaliza si yo pongo muchos parámetros. Por eso es la ventaja de que el criterio de Akaike me combina la suma de cuadrados con el número de parámetros. Mientras que yo pudiera haber usado el número de la suma de cuadrados solamente, ¿no? De todas maneras, hay bastante diferencia. Bueno, el 39 contra el 44 no hay tanta, ¿no? Pero aquí, en el modelo potencial, tengo solamente 2 parámetros. La diferencia entre estos dos modelos es muy pequeña, ¿no? Es decir, que yo tengo una explicación igualmente buena con un modelo de 3 a un modelo de 2. Los modelos que resultaron peores, por modelos con criterios de Akaike muy altos, el exponencial, casi 2800, el lineal, 2820, y el logarítmico, 2894. Entonces, es evidente que usando este criterio, coincidimos con lo que veíamos a simple vista, que el modelo polinómico y el modelo potencial son muy buenos, pero el modelo polinómico es el que nos da un mejor resultado. Ahora, en la literatura, las relaciones longitud-peso no se expresan como modelos polinómicos, sino se expresan como modelos potenciales. Desde hace muchísimos años. Se supone que la relación longitud-peso es una función aproximadamente cúbica, o sea que el peso es función de la masa y la masa aumenta con el volumen. La longitud solamente aumenta en una sola dimensión, el peso aumenta en 3 dimensiones. Por eso es que el modelo tipo potencia tiene una explicación más biológica, más fácil que el modelo polinómico. Entonces uno pudiera decir, bueno, me quedo con el polinómico, pero el problema es cómo lo comparo con otras especies de estudios que se han hecho durante cientos de años y que han usado el modelo potencial para expresar la relación entre el peso y la longitud. Entonces, este es otro problema que hay que considerar, ¿no? No les había mencionado, pero lo están viendo, el factor de corrección. El factor de corrección se usa cuando el número de puntos es muy bajo. En este caso no es nada bajo, 152, y el factor de corrección es insignificante. Pero cuando el n es muy pequeño, entonces se usa este factor de corrección que es... Una pregunta, en el coeficiente de determinación, ¿cuál modelo se ajustó mejor? ¿También el logarítmico o fue el potencial? El coeficiente de determinación, vamos a verlo, Diego.
Aquí tenemos 9635, el exponencial, 9653, el polinómico, 9716, el potencial, 902. Sí, el que Potencial fue el que mejor. el me da el valor más alto es el potencial, ¿no? Entonces, si es Por eso, ¿por qué R cuadrado da bueno, acuérdate se que ajusta mejor? acá hay que nos da mejor en la polinómica. Primero porque la diferencia en la suma de cuadradas es muy pequeña. 9,7 a 9,6,5, prácticamente 9,7 en los dos, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? En la suma de cuadrados y el número de parámetros. Profe, una pregunta. A veces en el criterio de información de acá hay que sabe salir. Yo he visto que sale el peso, que sale weight, y entre más cercano a uno es mejor, algo así. Bueno, ese sí no lo conozco, ¿Qué he ¿ah? visto? No, no lo conozco. O sea, de ese mismo. Ya. Bueno, es que no les terminé de explicar el factor de corrección. Cuando el número de puntos es relativamente bajo, entonces hay que usar un factor de corrección que es igual a 2k, o sea, el número de parámetros al cuadrado multiplicado por 2 más 2 por k dividido entre n menos k menos 1. Entonces aquí el factor de corrección sería 2 por k cuadrado, es decir, a de 2, o sea, 2 por 2 por 2, más 2 por 2, dividido entre a de 13, que es el número de puntos, 152, menos 2 menos 1. Cuando el número de puntos es muy grande, el factor de corrección tiende a 0. Por eso en este caso nos está dando unos valores de corrección insignificantes. Fíjense, 8 centésimas. Entonces, prácticamente 2681, 2681, 36, 2681, 44. Así prácticamente el criterio de información de Kaique no cambia. Pero si hubiéramos 20 puntos, entonces aquí ya ven que el factor de corrección sí está cambiando, ¿no? De 0,08 pasó a 0,71. Sigue dando mejor el modelo polinómico, ¿no? Pero el factor de corrección ahora se altera, ¿no? De 5,5 pasa a 3,57 y ahora el polinómico supera. Fíjense que ahora el criterio de información de Kaique corregido es 356 y el otro es 357, o sea, nos quedaríamos con el modelo polinómico cuando tenemos 20 puntos. Pero cuando tenemos tantos puntos, 152, pues evidentemente predomina el modelo polinómico. Vamos a calcularlo en este caso. Bueno, es lo mismo porque el número de parámetros es igual y como depende del número de parámetros del factor de corrección, entonces 0,08, igualmente aquí 0,08. Ok, entonces... Profe, los parámetros de cada modelo ¿se quedan fijos o pueden cambiar? Los parámetros del modelo son fijos, porque tú defines el modelo. Fíjense que el modelo polinómico tiene 3. Pudieras ser un modelo polinómico de 4 parámetros, donde metes x al cubo. Este tiene x al cuadrado, x y el término independiente. Tiene 3 nada más, pero tú pudieras meter un x a la 4. ¿Qué pasaría si lo hiciera? Bueno, habría que hacer los cálculos con un modelo más complejo, ¿no? Pero aquí me daría 4. Entonces ahí, claro, no se me altera la suma de cuadrados, ¿no? Ahí me estoy quedando 2,66. Sí, no se me alteró mucho, ¿no? Entonces, quedó claro que para qué sirve el criterio de información de Kaique, que es una de
de los parámetros que usamos para comparar modelos. Entonces, vamos a escribirlo. Maneras de comparar entre modelos. Uno es el coeficiente de determinación. Y el criterio es escoger el modelo que nos ofrezca el valor de R cuadrado más elevado. ¿Estamos claros allí? Que el R cuadrado, cuanto más alto, los puntos van a estar más pegaditos a la curva. El segundo criterio era el criterio de información de Akaike, y el criterio es escoger el menor A y C. Hay un tercer criterio que yo no lo domino todavía, pero cuando lo domine se lo explicaré, que es el procedimiento bayesiano. Y como no lo domino, no sé cuál es el criterio que se usa, pero en la literatura van a encontrar que estos tres criterios, estas tres maneras de comparar entre modelos son usadas, ¿no? Yo debo enseñarles todo lo que puedo y hay cosas que yo tengo que aprender primero para enseñárselas a ustedes. Entre ellas, pues, voy a averiguar cómo se aplica el criterio bayesiano para poder seleccionar entre modelos. Bueno, dudas, comentarios. Joao, dime algo. Fíjense que en este caso... Yo luego me nombro que estoy medio falloso en internet, como que se escucha okay. No, quería saber si tenías alguna duda. No. En el caso de se usa. ¿Qué es lo que se usa en cada caso? La suma de cuadrados, porque el coeficiente de determinación es la varianza explicada sobre la varianza total. ¿Sí? La pendiente por la suma de los xy pequeños sobre la suma de la y pequeño. En el caso de la Akaike se usa la suma de cuadrados y K, el número de parámetros. Y el n, ¿no? Y el n. Pero en el caso del R, nada más se usa la suma de cuadrados, y por eso es que el criterio de información de Akaike tiene mayor aceptación en la literatura para comparar entre modelos. Yo a veces me preguntaba, bueno, ¿y por qué? Y es que cuando uno agrega modelos más numerosos, con mayor número de parámetros, que son más, hay más esfuerzo que trabajar, y hay un principio en ciencia que dice que entre dos modelos, uno simple y uno complejo, el más simple es el que se debe utilizar. A no ser, la complejidad tiene que justificarse. Y si entre dos modelos, uno complejo y uno simple, ambos explican el mismo parámetro, el mismo fenómeno, el más simple es el que se debe utilizar. Es un criterio general en ciencia, el criterio de parsimonia. Bueno, jóvenes,
Estamos llegando ya al final de los temas para esta asignatura. En la próxima clase vamos a ver cómo usar la comparación de varias pendientes entre ellas. Ayer habíamos visto cómo comparar dos pendientes y dos interceptos, y les dije que había mecanismos para comparar más de dos pendientes, dos o más. Para eso se usan pruebas a priori. Les había dicho que la prueba de F, donde se combinan la suma de cuadrados de todas las regresiones y se obtienen entonces regresiones comparativas con todos los datos de ellas, ¿no? Entonces, eso lo vamos a hacer el próximo miércoles. Tengo que resolver un problema que no está claro. En el libro de SAR, ellos indican cómo calcular la comparación de pendientes, cómo estimar si las pendientes son similares, no importa cuántas haya, pongamos 4, 5, 10. Hay un criterio, una prueba de F, que es como una prueba de análisis de varianza, que me permite comparar todas las pendientes, y si hay una heterogeneidad entre ellas, entonces se aplica la prueba de una especie de prueba de Tukey-Kramer, donde se compara pendiente 1 con la pendiente 2, etcétera, ¿no? Pero si concluimos que la hipótesis nula se acepta, es decir, la diferencia entre pendientes no es significativa, se acepta la hipótesis nula, entonces hay que aplicar la prueba de interceptos. Y esa prueba, el libro no explica bien cómo la calcula. Y es por eso que no les he traído todavía el cálculo hasta que yo no lo pueda resolver. Porque si no lo puedo resolver, pues tampoco ustedes lo van a poder resolver. Y estas pruebas de comparación de pendientes no están en los paquetes estadísticos. No está en Excel, y no está tampoco en el Infostat. Yo no sé, Diego, si tú puedes revisar si en el SPSS o en el R está contemplada. Yo le voy a preguntar al profesor Jesús Briones si él tiene un procedimiento en R que permite calcular las pendientes y los interceptos de varias regresiones, ¿no? Diego, ¿me escuchaste? Diego. No, para pendiente no usaba. Ya. No, pero es cosa de averiguarlo. Si en StatGraphics o en SPSS tenemos la posibilidad de comparar entre pendientes, comparar regresiones. Estos paquetes estadísticos nos dan regresiones, nos dan la ecuación, pero lo que queremos es que nos las compare. Hasta ahora, cada vez que me ha tocado hacer esto, lo he tenido que hacer a mano. En Estados Unidos, hace ya 40 años de esto, yo hice el programa para comparar 10 regresiones. Y se lo pasé a mis compañeros, porque todo el mundo lo necesitamos todos, y no existía. Ni siquiera en el SAS, que era uno de los programas más avanzados en aquel entonces, estaba contemplado. Bueno, jóvenes, yo les voy a pasar esto, se los voy a mandar a sus correos para que lo tengan, y vayan pues así teniendo su biblioteca para poder hacer los cálculos en caso necesario, ¿no? Entonces, también debo pasarles un deber que se los pasaré en estos días, donde ustedes hagan la comparación de pendientes, hagan la regresión y hagan la comparación de pendientes, y así me aseguro pues que todos los grupos están al tanto con esta técnica, ¿no? Porque la van a usar. Estoy seguro que más temprano que tarde van a usarla, y esto pues va a ser muy beneficioso para ustedes. Los tengo que dejar porque tengo clase enseguida, y así que nos vemos el miércoles, y yo les mando ahorita este archivo, y ustedes pues estén pendientes del deber, que se los voy a pasar, si no hoy, mañana. Ok, profe. Chao, profe, gracias.
Gracias, profesor. Pase bien. Ok, hasta luego Gracias, entonces. hasta luego, pase bien. Chao, profe.